Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro en algún momento ustedes ya han tenido algún conocimiento o algún acercamiento. ¿Por qué? Porque lo han escuchado hablar previamente en bioética, porque han visto a lo mejor alguna película, han escuchado noticias o simplemente a través de la historia. Vamos a hablar el día de hoy de lo que significa la eugenesia. Y probablemente ustedes ya han escuchado este término, como les repito. ¿Qué significa eugenesia? Bueno, eugenesia significa el buen nacimiento. Si somos estrictos, la eugenesia es aquella disciplina que a menudo también se ha acusado de una manera pseudocientífica que tiene como fin modificar la herencia genética de las personas. Y muchos dirán, wow, ¿qué está pasando? Esto con el fin de mejorar la raza o la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas de la genética avanzada. De esta forma, se intervienen aquellos rasgos hereditarios que no sean deseados para que nazcan personas más sanas, más inteligentes, más fuertes o con algunos rasgos físicos determinados. So, imagínense, casi estamos hablando de tener una aplicación donde uno puede decir, quiero tener este tipo de ojos, este coeficiente intelectual, este color de piel, color de cabello, etcétera. Pero bueno, vamos a acercarnos un poco más a la eugenesia. La eugenesia realmente no es un tema científico, también ha sido y siempre seguirá siendo un tema que involucra mucho a filósofos, historiadores, médicos, por supuesto, como ustedes en formación, y también a políticos. Esto es porque históricamente se ha utilizado este movimiento para discriminar, para eliminar o impedir la reproducción de individuos que han considerado no son deseados o son indignos. Ahora bien, ¿de dónde viene el origen de la eugenesia? La eugenesia no es algo reciente. La idea de mejorar la raza humana viene desde la época de Platón. Estamos hablando aproximadamente de 1378 a.C., el cual en su obra República planteaba la necesidad de mecanismos de selección artificial en los recién nacidos para mejorar la sociedad. Inspirado en esta obra de Platón, Tommaso Campanella escribió La ciudad del sol. Esto fue en el año de 1632. En ella presentaba una población comunista, utópica, ideal, donde el Estado planificaba y garantizaba cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos, incluyendo la pareja, para asegurar una reproducción que contribuya con el mejoramiento de la especie. Es decir, íbamos a ser creados en serie. De esta forma, solo avanzarán las razas más fuertes, las mejor adaptadas, y se va a impedir la reproducción de aquellos menos inteligentes o los más débiles, los más enfermizos, etcétera. Además, esta persona afirmaba que debían aplicarse políticas que permitiesen planificar una reproducción que beneficiase en ese sentido a la población y a la especie. Sin embargo, podríamos decir que los movimientos eugenésicos del siglo XIX y del siglo XX, ¿sí?, de la recién nombrada eugenesia tuvo demasiados adeptos, como por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor de 1896, la eugenesia se llevó a lo más extremo en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era prohibir matrimonios con una persona que se consideraba un imbécil o un débil mental, aplicándose leyes xenófobas al 100%. Con este argumento, aunque ustedes no lo crean, se llegaron a esterilizar forzadamente a más de 60,000 personas. Existen incluso algunos artículos o publicaciones donde en estos años en Estados Unidos se hacían concursos para ver cuál era la familia perfecta, cuál era el ideal, cuáles eran las mejores personas, porque ellos así lo creían. Sin embargo, cualquiera de las personas que escucha hablar de la eugenesia casi se hacen referencia a el régimen nazi. ¿Por qué? Bueno, porque se considera que el nazismo fue el mayor movimiento de eugenesia de toda la historia de la humanidad. El nazismo trabajaba para lograr un pueblo ario, la famosa raza aria, y puro, con una superioridad genética, obviamente representado por la sociedad alemana, destinados a regir todo el mundo. Todas aquellas razas consideradas inferiores tenían prohibido mezclar sus genes con la raza alemana y en muchos casos se exterminaban para destinar los recursos y bienes a aquellos más aptos y los más fuertes, es decir, a la raza aria.
Esta filosofía que impregnaba el nazismo y que se materializó en leyes fue lo que llevó al conocido genocidio contra muchos colectivos de la sociedad, como los judíos, los homosexuales, personas con trastornos mentales o neurológicos, alcoholismo, sordera, ceguera, malformaciones o cualquier tipo de discapacidad y otros muchos que ellos mismos no consideraran dignos. Imagínense, en esa época todas las enfermedades que ellos consideraban eran malas eran completamente eliminados. Apenas unos meses después de que Adolfo Hitler, llegase al poder, se promulgó la Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. A su amparo, no solo se exterminó a la población judía o a otras etnias en los campos de concentración, también se cebó con la población alemana. Solo entre ciudadanos alemanes arios se llegaron a esterilizar más de 400,000 personas. Evidentemente, si nosotros leemos un poquito acerca de la historia, nos vamos a dar cuenta que a través de estos campos de concentración, donde se llevaron a cabo infinidad de experimentos en medicina, las personas empezaron entonces a creer que ellos podían mejorar la raza con sus experimentaciones. Esto es lo que dio motivo a los llamados juicios de Nuremberg, que probablemente ustedes ya han escuchado hablar de ellos. Ahí es donde se juzgaron a todos los médicos nazis del régimen nazi, que en estos campos de concentración empezaron a hacer cualquier tipo de experimento, obviamente sin el consentimiento de las personas, porque querían ver de qué manera podían ellos mejorar su raza. Pero si nos vamos un poquito más a la época actual, podríamos mencionar el caso de Perú, donde tras la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia siguió inspirando a otros regímenes totalitarios como el de Alberto Fujimori en Perú. Ahí se creó el programa de salud llamado Programa de Anticonceptivos Quirúrgicos Voluntarios. ¿Qué es esto? Bueno, supuestamente servía como un proyecto de planificación familiar. Sin embargo, ojo, su objetivo se centró en reducir la natalidad en aquellas regiones que tuvieran un gran porcentaje de población campesina o población indígena. Además, que se utilizó en las zonas más pobres de todo el mundo. Se sabe que esta persona llegó a esterilizar forzadamente a más de 200,000 mujeres, la mayoría indígena, y esto ocurrió, escuchen, entre 1996 y el año 2000. Es decir, estamos hablando de una época actual. Obviamente, hay un resurgimiento de la eugenesia a raíz de la decodificación del genoma humano. Aquí podríamos hablar entonces ya de una medicina avanzada de la genética, de la ingeniería genética, etc. Los mecanismos de la eugenesia son la selección artificial, el diagnóstico prenatal, la ingeniería genética y obviamente el control de la natalidad. Desde que se decodificó el genoma humano a principios del siglo XXI, estas áreas han evolucionado con la ciencia hasta puntos que hace décadas parecían completamente imposibles. Actualmente, la eugenesia busca fórmulas más éticas. Obviamente, estas son menos polémicas que las que existían antes. Evidentemente, ahorita ya hay los derechos de los pacientes, ya cuando se quieren hacer ciertos estudios clínicos para experimentar medicamentos, técnicas quirúrgicas, etcétera, ya tiene que haber una manifestación por escrito autorizada por el paciente. Por ejemplo, este tipo de eugenesia actualmente se utiliza para prevenir los nacimientos de bebés con una enfermedad grave, hereditaria, a través de programas de detección temprana y su posible aborto. También se aplica la selección de cigotos viables o carentes de enfermedades antes de que se implante en el útero. Como vemos, el debate de la eugenesia es bastante complejo, porque muchos se preguntarán, ¿es ético decidir sobre la vida de otros o manipularla? ¿Es aceptable seleccionar al hijo perfecto con el fin de evitar una enfermedad? ¿Quién decide lo que es aceptable y lo que no es aceptable? ¿Hasta qué punto es aceptable manipular la genética?
Por poner un ejemplo, se podría llegar al punto de decidir hijos según el color de los ojos o capacidades para los deportes. Por último, podríamos tener argumentos a favor de la eugenesia y argumentos en contra de la eugenesia. ¿Cuáles podrían ser esos argumentos a favor? Hay personas que promueven la eugenesia y la defienden como un avance para la humanidad. ¿Por qué? Porque se van a prevenir situaciones dolorosas al impedir el nacimiento de bebés con enfermedades graves o que pueden fallecer pronto o que pueden marcar su vida con alguna malformación. Por ejemplo, defienden la posibilidad de analizar varios embriones para implantar en la madre aquel que consideren más perfecto, es decir, sanos que no cuenten con una enfermedad hereditaria, por ejemplo. Los defensores de la eugenesia también esgrimen un argumento económico, afirmando que evitar esos nacimientos hará que la sociedad ahorre demasiados recursos al no tener que invertir en tratamientos o en estructuras para poder atender a personas enfermas. Obviamente, desde el punto de vista económico y político, podríamos decir que es un argumento a favor. Argumentos en contra también tenemos, por ejemplo, la manipulación de las leyes biológicas para mejorar a un individuo choca directamente con la ética, especialmente cuando se hace esa distinción de individuos idóneos y los que no son considerados idóneos, llamados defectuosos, inferiores o que pudieran llegar a ser una carga para la sociedad, para el gobierno y para las causas. Históricamente, este tipo de prácticas ha traído una discriminación, un racismo y también un sexismo, porque evidentemente choca, como les dije, con la ética. Esto realmente, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista bioético, tendríamos puntos a favor y tendríamos puntos en contra. Lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de leer este tema y ustedes van a hacer la actividad que se encuentra en el portal. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema de la eugenesia y son quienes tienen la última palabra para elaborar su actividad. Me dio mucho gusto saludarnos y nos vemos próximo. Hasta luego y que pasen un excelente día.